Para muchos, Telegram se ha convertido en un arma de doble filo. El multimillonario ruso Pavel Durov creó la aplicación de mensajería instantánea en 2013, prometiendo nunca utilizar la información de sus usuarios para fines comerciales y proteger su confidencialidad a través de la encriptación. Pero varios países acusan a la app y a su dueño por no limitar los contenidos de grupos donde promueven la violencia o incluso donde cometen crímenes, como la pornografía infantil y el tráfico de drogas. En esa línea, las autoridades francesas detuvieron en París a Pavel Durov. La fiscalía le imputa una docena de cargos, incluidos complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, estafa y rechazo a cooperar con las autoridades compartiendo documentos. Telegram, por su parte, respondió que es absurdo tildar de responsables a la plataforma o a su propietario de los abusos que cometen los usuarios. Hugo Caro Jiménez nos amplía. Imputado pero con libertad bajo vigilancia judicial. Pavel Durov, fundador de la plataforma de mensajería Telegram, fue imputado este miércoles por la justicia francesa en la fase de investigación del caso. La razón, al menos 12 cargos en su contra que incluyen complicidad en la difusión de imágenes que fomentan la pederastia, el permiso a transacciones ilícitas de bandas organizadas y la complicidad en estafas y tráfico. Para el abogado de Durov, los cargos contra su defendido son absurdos. Telegram cumple en todos los aspectos con las regulaciones digitales europeas y está moderada según los mismos estándares que otras redes sociales. Me gustaría añadir que es totalmente absurdo pensar que el jefe de una red social pueda estar involucrado en actos delictivos que no le conciernen ni directa ni indirectamente. Pese a esto, Durov fue puesto en libertad bajo fianza. Por ello, el empresario ruso deberá pagar una suma de 5 millones de euros, permanecer en territorio francés y presentarse ante la policía 2 veces por semana. Con todo y eso, más temprano este miércoles, el Ministerio de Exteriores ruso calificó la detención de Durov como un hecho que conmocionó al mundo entero. Pero creo que no es exagerado decir que el mundo entero sintió la conmoción por las acciones de los representantes del occidente colectivo. El caso de Durov direcciona las miradas a la difícil relación entre los gobiernos y Telegram, mientras que el debate sobre la libertad de expresión en línea y la aplicación de la ley crece. Pavel Durov es un ataque a la libertad de expresión, o Telegram tiene que ser responsable de limitar los contenidos que compartan los usuarios a través de esta aplicación. Ese es el debate de hoy. Para ello nos acompaña acá en nuestro estudio en Bogotá Mauricio Jaramillo Marín. Él es periodista de tecnología y director editorial de Impacto TIC. Y en Madrid está Borja Atsuara Varela, abogado experto en Derecho Internacional. Bienvenidos a nuestros invitados y también a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a esta hora. Los invito a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también pueden escucharnos a través de sus plataformas de podcast favoritas. Mauricio Jaramillo, comienzo con usted. Bienvenido al debate de France 24. Comencemos por entender quién es Pavel Durov y cuál es su papel en Telegram. María Clara, muchas gracias por la invitación. Pavel Durov es un personaje muy interesante en este mundo de la tecnología, salido de muchos cánones de Silicon Valley. Él, antes de crear Telegram, creó Vkontakte, que es como el Facebook ruso. Y algo interesante dentro de su contexto y su historia, él se tuvo que ir de Rusia porque tuvo muchas presiones para que diera información de usuarios al gobierno ruso. Así que lo interesante es que después creó Telegram, también fue un éxito, y con Telegram se ha resistido a dar información de sus usuarios a muchos gobiernos. En muchos países está prohibido, en Francia pues está sucediendo lo que hemos visto, pero es un principio que él ha tenido desde el comienzo, desde sus inicios hasta ahora se ha mantenido firme por lo menos en esa posición que ya podemos decir es criticable o es para respaldarla, pero ha sido coherente con esa visión que ha tenido de la libertad de expresión y de proteger a los usuarios. Pues aprovechando, Mauricio, que usted mencionó el caso de Vkontakte, quiero preguntarle por él a Borja Atsuara Varela. Bienvenido usted también al debate. Borja, ¿qué fue lo que pasó en 2014 precisamente cuando Rusia le pide a Vkontakte que cierre las comunidades de opositores en esta aplicación? Y justo ese año es cuando Pavel termina vendiendo las acciones que él tenía para dedicarse de lleno a Telegram, que era la aplicación que ya había creado meses atrás. ¿Cómo entender ese papel de Rusia en 2014 presionando a Vkontakte y si algo semejante está pasando ahora con Telegram?
Bueno, pues no está ocurriendo algo semejante porque yo creo que lo peor que podemos hacer en este caso es confundirlo todo y meterlo todo en el mismo saco. Rusia es un gobierno autoritario que quería perseguir a disidentes. La Unión Europea son gobiernos democráticos que están persiguiendo delitos que no tienen nada que ver con la libertad de expresión. La pornografía infantil no es libertad de expresión, el narcotráfico no es libertad de expresión, el terrorismo, que grupos terroristas utilizan canales de Telegram, no es libertad de expresión, y lo único que se le ha pedido a Telegram muchas veces es que identifique a los administradores o miembros de grupos donde se están cometiendo delitos que no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Usted dice entonces que esto no es un ataque contra la libertad de expresión. Mauricio, usted, sin embargo, decía que tradicionalmente Pavel Durov ha tenido una línea de proteger a los usuarios, pero ¿hasta dónde tiene que llegar esa protección? ¿Es válido protegerlos incluso cuando están circulando en esos grupos de Telegram fotos, por ejemplo, de pornografía infantil o donde se hace un tráfico de drogas? Ese es el discurso de Pavel. Ese es el discurso de Pavel, pero vamos a ver si es real. Y como dice Borja, la libertad de expresión no es simplemente permitir todo. Digamos que el mundo ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, con la pornografía infantil. ¿Quién se queja de que le eliminen un contenido de pornografía infantil o metan a la cárcel a un delincuente que trabaja con esta clase de contenidos o de delitos? Nadie. Pero hay otros terrenos de la comunicación, otras temáticas, otras problemáticas que están en zonas grises y otras sobre las que no debería haber discusión, como no la hay con la pornografía infantil. Entonces, la trata de personas, el narcotráfico y otros delitos, pues no deberían ser discusión, no es estar en discusión. Entonces, lo de la libertad de expresión es el discurso de Pavel Durov, pero no necesariamente este es el tema, y ahí estoy de acuerdo totalmente con Borja. Ahora, podemos tomar posiciones extremas, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen total derecho y las plataformas deben dar toda la información, y si un gobierno considera que tal cosa sutil es un delito, entonces la plataforma tiene que dar la información, o el otro extremo de nunca doy nada. Y yo creo que hay zonas o debe haber un balance que algunas empresas de tecnología, algunas de las Big Tech respetan o trabajan para lograr ese balance y dar información cuando realmente se amerita, y otras que son mucho más tercas en su posición, como Telegram, que no ayuda a los gobiernos. En ese caso, Borja, ¿cuál es su postura? Sobre todo, ¿hasta qué punto las aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram, en este caso, deben darle acceso a los gobiernos para la información de los usuarios? Sobre todo porque Telegram ha acusado a que el FBI está intentando o ha intentado ingresar a la plataforma precisamente para perseguir esa información. ¿Cuál es el balance que, según usted, se debe alcanzar? Pues hago el mismo balance que en el entorno físico en un Estado de Derecho, sobre todo cuando son estados democráticos. La justicia, cuando investiga un delito, puede ordenar un pinchazo telefónico, por ejemplo, que como es una medida de investigación que invade la intimidad del acusado o del investigado, pues tiene una serie de requisitos y no se puede ordenar por un juez una investigación, un pinchazo telefónico a la ligera. Cuando se le ha pedido, en este caso a Telegram, que identifique o dé información sobre los administradores de un canal donde se estaba cometiendo delitos, no por cuestiones de libertad de expresión, sino delitos graves que, como ya se ha dicho, está toda la comunidad internacional de acuerdo en perseguirlos, ni siquiera se quiere acceder a la conversación porque ya se conoce la conversación. No es lo mismo que una conversación privada entre dos personas, que ahí, si es de teléfono, pues hay que hacer un pinchazo telefónico. Cuando es un grupo de miles de personas, ya tiene la policía infiltrados en ese grupo, conoce lo que se está haciendo en ese grupo, bien pornografía infantil, bien narcotráfico, bien terrorismo. Lo que quiere es simplemente los datos de la IP de los miembros de ese grupo, de los administradores, y no dar esos datos por el dueño de la red social. Eso es obstaculización a la justicia, no colaborar con la justicia, y en ese momento empieza a tener responsabilidad. No se le acusa de que él haya cometido los delitos de sus usuarios, sino de no dar la información para poder investigar el delito y perseguir a los criminales.
Y aquí, por ejemplo, nos sirve una comparación y es que en 2019 WhatsApp tuvo que ponerle límites precisamente a esos manejos porque a través se había acusado a la aplicación de permitir la difusión de información falsa que conllevó a linchamientos masivos en el país y esto obligó a la aplicación a poner límites. Mauricio, pero si WhatsApp lo hizo hace 5 años, ¿por qué Telegram todavía no lo hace y permite además que sus grupos tengan más de 200.000 miembros? Ahí hay temas políticos de intereses de las empresas de sostenibilidad de relaciones con sector público. Meta vivió sus propios problemas. Cuando tuvimos las elecciones de 2016 y las fake news y lo de Cambridge Analytica, quedó contra las cuerdas y decidió ser mucho más colaborador, no solo con WhatsApp, con Instagram, con Facebook sobre todo. Entonces ahí digamos que Pavel Durov y Telegram no han tenido hasta ahora, pero seguramente, ojalá que eso cambie, ese interés de ser colaboradores o de ayudar. Ahora, también hay un asunto de reputación. Telegram se ha mantenido en esa línea de libertad, 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 que ya vemos que a veces se vuelve libertinaje, mientras que Meta, con sus 3 grandes plataformas, ha tenido que cuidar mucho más su reputación, tiene unos intereses y unas presiones, tanto en Estados Unidos como en otros países. Su negocio es global, es muy diferente del negocio de Telegram. Entonces le interesa estar mucho más conectado con los gobiernos, muchas mejores relaciones, colaboración, y ahí pues ha sido colaborador. Ahora, que no pasen delitos en Telegram, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, pasan. Lo que pasa es que, como decía Borja, no es un asunto de que sucedan cosas, sino que las plataformas y sus líderes colaboren con las autoridades cuando es pertinente. Y más allá de colaborar con las autoridades, Mauricio, quiero preguntarle qué hace Telegram para regular esos contenidos o si por el contrario permite que todo pase dentro de esos grupos. Si hace algo, lo desconozco y de pronto Borja nos lo dice, pero en realidad cuando uno entra a Telegram, no digamos que es como en la Deep Web, porque en la Deep Web es otro mundo, pero es un poquito la selva. Y entra uno a Telegram y puede encontrar cosas muy valiosas, pero también pseudo periodistas que tienen comunidades de 200.000 personas y compartiendo fake news y teorías de conspiración y todo lo que ha mencionado Borja y lo que hemos visto de delitos, de pornografía infantil, etc. Entonces, no hay, por lo menos que se conozca, una regulación de parte de Telegram, mientras que las otras plataformas obviamente sí son mucho más restrictivas. Y hablemos un poquito como paréntesis X. Cuando Twitter era Twitter antes de Elon Musk, había una cantidad de protocolos, había unas limitaciones a la libertad de expresión un poquito mayores. Hoy por hoy, Elon Musk dijo, yo promuevo la libertad de expresión, y en realidad hay unas cosas que se han desbloqueado, pero sigue habiendo algunas restricciones. Entonces, y eso tiene sus pros y sus contras, entonces no es tan sencillo como decir, restringimos ciertos temas y ya se soluciona, porque además los delincuentes siempre van a buscar cómo aprovechar esas plataformas de algunas formas mucho más encubiertas. Y a propósito de Elon Musk, él no solo está promoviendo la libertad en X, sino que también salió a defender a Pavel Durov diciendo que se necesitaba libertad para él. Borja, le transmito esa pregunta que le había hecho a Mauricio y es, ¿qué hace Telegram para evitar que se difunda información falsa o que se cometan crímenes a través de su aplicación? Y tomemos un caso concreto que es muy reciente, las protestas que ha habido por parte de extremistas y nacionalistas en Reino Unido en contra de los migrantes. Aquí en un debate anterior analizamos también el papel de Telegram en ello. ¿Por qué, por ejemplo, esos grupos no utilizan otras aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o como Signal, pero sí usan Telegram? ¿Qué pasa concretamente en esta aplicación? Pues porque les garantizan la impunidad. Porque cuando la gente habla de que hay que defender el anonimato, la privacidad, realmente están hablando de impunidad. Telegram les garantiza la impunidad. Entonces yo entiendo que un delincuente o un terrorista o un pederasta pues vaya a la red social que le garantice la impunidad, porque ya el CEO le ha dicho que jamás va a dar los datos de los usuarios, con lo cual se produce un efecto de llamada. ¿En qué se diferencia Telegram de X o de Facebook, Instagram, WhatsApp, que es del grupo Meta? En que X y Meta, y Google también con YouTube, están establecidos en la Unión Europea y cumplen la legislación de la Unión Europea. No solo el Código Penal, sino también el Reglamento de Servicios Digitales. Telegram está en las Islas Vírgenes y en Dubái. Cada vez que un juez le pide alguna información a Telegram,
bueno, pues no se la da, como mucho se consigue cerrar algún canal, pero nunca identifica quiénes son los responsables de esos delitos. Con lo cual, por eso han aprovechado en Francia, que había hecho una escala técnica, para detenerle, porque no contestan a los requerimientos de los jueces de la Unión Europea que están investigando y persiguiendo delitos muy graves. Usted precisamente se me adelantó a la siguiente pregunta y era cuáles eran esas consecuencias de que Telegram estuviera basado en gran parte en Dubái y si esto implica que no tenga que cumplir las leyes de moderación, por ejemplo, que se aplican en la Unión Europea, a pesar de que hay usuarios en el bloque de los 27 que usan esta aplicación. Explíquenos por qué el hecho de que su sede esté basada en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, hace que las reglas sean distintas a otras aplicaciones. Bueno, en realidad no son distintas porque en el reglamento europeo se dice que cualquier empresa que preste servicios dirigidos a ciudadanos europeos tienen que cumplir la ley. Otra cosa es que las leyes se aplican territorialmente y no puede un juez ir hasta Dubái para detener al CEO de Telegram. Lo que digo es que yo no esperaba esta detención por la vía penal, que yo creo que también hay otras motivaciones que van más allá de lo penal y que tiene que ver con la geoestrategia, y me lo demuestra el que el gobierno ruso haya salido ahora a defender a Durov, cuando resulta que Durov se tuvo que ir de Rusia justamente por el acoso de Putin. Y tiene que ver, parece ser, que también el gobierno ruso y el ejército ruso usan Telegram tanto en la invasión de Ucrania como en las acciones del grupo Wagner en países africanos que eran antiguas colonias francesas. O sea que yo creo que aquí, aparte de la materia penal, hay también una parte geoestratégica que ha tenido que ver de alguna forma. Pero al final lo importante es que si no acata la legislación europea y sigue emitiendo desde fuera de Europa servicios, prestando servicios a los europeos, caben dos soluciones: bloquear los servicios desde Europa para que ningún europeo pueda utilizar Telegram, lo cual perjudica a mucha gente que no la utiliza para cometer delitos. Y la segunda es obligar a Telegram a colaborar con la justicia en la investigación de delitos. Y yo creo que por eso le han detenido, que es una forma de presionarles para que por fin se establezcan en Europa y cumplan la legislación europea y colaboren con las autoridades europeas. Lo paradójico, Borja, es que si optaran por la primera opción que usted plantea de cerrar Telegram, uno de los más perjudicados sería precisamente el gobierno francés, que difunde información pública a través de Telegram. El mismo presidente Emmanuel Macron ha dicho que él es un seguidor y un fanático de Telegram, y a pesar de que sus propios servicios de inteligencia le han advertido desde el 2018 que las autoridades francesas deberían mejor utilizar otras aplicaciones de mensajería instantánea que sean creadas en Francia y distintas a Telegram, él sigue utilizando Telegram por encima de todo, y ahora vemos que es Francia la que detuvo a Pavel. Mauricio, ¿cómo entender un poco este doble rasero por parte de Francia en ese sentido, y también el doble rasero de Rusia, como lo decía Borja, en 2014, en 2018, persiguió a Vkontakte y también a Telegram, y ahora sale a defender a Pavel? El mundo es muy complicado, María Clara, y yo solo soy periodista y analista y no soy ni internacionalista ni nada de eso, pero aquí, como dice Borja, se mueven muchas cosas. La detención de Pavel Durov, yo creo que es un error porque lo ponen como mártir. Y yo no soy de los que creen que es un delincuente, como algunos ya lo han tildado, pero sus acciones facilitan lo que hacen algunos delincuentes o algunas mafias. Entonces, lo están poniendo como mártir en algunos entornos. Y creo que había podido haber otras medidas. El bloqueo, obviamente ahí entonces entra en juego un tema económico, un tema de Rusia versus Francia, que es como una señal de que podemos también molestarlos o incomodarlos, y pues se ve que los políticos no son coherentes. Estas medidas puede que se tomen en algún momento, sí, para combatir el crimen, pero en realidad hay mucho detrás de política que no sabemos, y al final creo que muchas veces los usuarios o las potenciales víctimas son los últimos en los que piensan los que toman estas decisiones.
Y además que Telegram tiene casi 1.000 millones de usuarios en el mundo, es 950 millones de usuarios en el mundo, es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas. Borja, pero volvamos a ese punto, usted habla de una geoestrategia. ¿Cómo interpretar el hecho de que Rusia intentó hablar con Francia para acercarse a Pavel Durov y Francia bloqueó el acceso diciendo, es que además de ser un ciudadano ruso, Pavel Durov tiene ciudadanía francesa y ciudadanía de Emiratos Árabes Unidos? ¿Qué significa entonces este intento de acercamiento de Rusia y también el bloqueo de Francia? Bueno, pues lo que creemos algunos es que Rusia está intentando por todos los medios presionar para que no se abran todos los contenidos de Telegram donde se están utilizando canales pues, por el ejército ruso y el grupo Wagner para las operaciones, y donde en la invasión de Ucrania pues, se puede dar información muy confidencial y muy estratégica de las operaciones del ejército ruso. Yo creo que por eso está presionando, pero bueno, así entre nosotros, si no fuera un tema tan serio, sería de risa que el gobierno ruso esté ahora defendiendo la libertad de expresión cuando está metiendo a periodistas en la cárcel en Rusia que se separen de la versión oficial de la invasión de Ucrania. Con lo cual, bueno, que ahora Putin defienda la libertad de expresión, no sé si alguien se lo puede creer, ¿no? Y yo lo que creo es que, por ejemplo, en España también un juez quiso el cerrar desde España el acceso a Telegram porque no colaboraba por un canal de piratería de películas, de fútbol, etcétera. Y todos dijimos que, hombre, que era excesivo, porque eso iba a perjudicar a mucha gente que, como Macron, pues utiliza Telegram pues para comunicarse y no realiza ningún delito, ¿no? Entonces, yo creo que tiene las dos partes. Tiene la parte buenísima, como una red social para comunicarse y protege la libertad de expresión, y otra parte que no es tan buena, que es darle impunidad a criminales y producir además un efecto llamada, porque les garantiza que no van a dar nunca los datos de la gente que está cometiendo delitos. Usted mencionaba un punto que es clave en toda esta situación, Borja, y es el papel de Telegram, o más que el papel, el uso que le han dado los usuarios en medio de la guerra en Ucrania, porque además Telegram es particularmente más usada en Ucrania, en Rusia y en los países exsoviéticos. Mauricio, ¿qué uso se le ha dado a Telegram y por qué ha sido relevante en medio de esta guerra? Definitivamente lo están usando todos los actores, en Rusia, en Ucrania, pero quisiera hacer un paréntesis con algo que dijo Borja, que creo que es un punto clave, y es si la decisión de Francia de detener a Pavel Durov y de acceder a la información de Telegram, de cosas ilegales, fuera confiable, pues Putin no temería que se metiera a investigar sobre los temas de Ucrania y Rusia. Así que ahí vamos a que la esencia del asunto no es la preocupación por las víctimas de los delitos o por acabar con mafias ni nada de esto, sino que es un tema más geopolítico, como lo planteaba Borja. Y bueno, todos los actores lo usan, algunos para bien, algunos para mal. Hay herramientas para multiplicar, y ahora con inteligencia artificial se potencia todo lo que se puede hacer en plataformas de mensajería, incluido Telegram. Así que aquí el punto es, se necesita responsabilidad, pero de los líderes tenemos que simplemente esperar o exigir que tomen decisiones responsables, que sean transparentes, que es lo más difícil, sé que es soñador, pero exigimos transparencia de una plataforma como Telegram o de Meta o de Google, YouTube o de Apple, incluso cuando se le pidió el acceso al iPhone del que puso una bomba en la maratón de Boston. Pero los gobiernos no son transparentes con sus intereses y con esos requerimientos que hacen, así que es complejo. Ustedes plantean un tema muy interesante, y es cómo esas tensiones geopolíticas se han llevado también al plano de la tecnología, en este caso a la aplicación Telegram. Mauricio, usted planteaba antes que, a diferencia de WhatsApp y de todo el grupo Meta, Telegram no ha sido sometido, por lo menos hasta ahora, a una presión política, a una presión judicial, como sí la vivió el grupo Meta desde las elecciones estadounidenses en 2016. Borja, en ese sentido, ahora el proceso que le abre Francia a Pavel Durov puede cambiar esto y obligar a Telegram a dar información, al menos de los crímenes que se cometen a través de la aplicación. Sin duda, porque es una medida de presión tenerle 4 días en prisión para tomarle declaración, ahora en libertad
con fianza de 5 millones, con la prohibición de salir de Francia y la obligación de presentarse 2 veces ante la policía, y esa presión pues, va a hacer cambiar. Pero a mí me sorprendió la detención. Lo que yo esperaba es que desde el 17 de febrero de este año ya se aplica en toda Europa el Reglamento de Servicios Digitales. Y yo esperaba una negociación de Telegram con la Comisión para establecerse en Europa y empezar a cumplir el reglamento europeo. Igual que hizo, por ejemplo, Facebook cuando se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, que también hubo una negociación y hubo tiras y aflojas y amenazas de que iban a irse de Europa, pero ninguna multinacional quiere perderse el mercado europeo. Y por otro lado, Durov tiene planes para sacar Telegram a bolsa. Y obviamente los inversores de cualquier empresa, lo primero que exigen a una empresa en la que van a invertir es que cumpla la ley. Con lo cual yo esperaba que hubiera una negociación y acabara pasando por el aro Telegram, y que, como las otras plataformas, se estableciera en Europa y cumpliera la regulación europea y colaborase con las autoridades europeas. Esto ha sido, yo creo, que más bien movido también por cuestiones que van más allá de la vía estrictamente legal, y nos metemos en cuestiones estratégicas, porque está utilizando Rusia Telegram para hacer campañas prorrusas y fomentar un sentimiento antifrancés en los países que fueron antiguas colonias francesas. Y ese sentimiento antifrancés está siendo promovido precisamente a través de Telegram. Una vez en Francia detuvieron a Pavel Durov, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, que utiliza bastante Telegram y tiene un canal con muchísimos usuarios, dijo a través de él que Durov había calculado mal. Y esto lo cito textualmente. El expresidente dice: a pesar de todos nuestros enemigos comunes, él es ruso y por lo tanto impredecible y peligroso para Occidente. Borja, según esa línea rusa, lo que está haciendo Francia es una reacción de Occidente en contra de un ruso. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que no es tanto por ser ruso, porque también es francés, por eso no deja que el consulado ruso tenga acceso, porque dice que es un nacional francés, ¿no? Pero lo que teme el gobierno ruso es que la presión sobre Durov acabe desvelando muchos contenidos de las intervenciones del ejército ruso, tanto en Ucrania como en otras partes del mundo, ¿no? Y las campañas pues, de desinformación que promueven en muchos países europeos, en Estados Unidos también, para intentar alterar los resultados de las elecciones. Entonces, tienen mucho miedo que todo eso salga a la luz, con lo cual tienen mucho interés en proteger a Durov, porque es el salvoconducto de que todo eso, esa información, salga a la luz pública. Y en esa misma línea, Mauricio, ¿usted qué opina de la posición oficial de Telegram de decir no es responsabilidad ni de la aplicación ni del fundador garantizar qué pasa en esos grupos? ¿Qué opina usted al respecto? Es legítimo que las plataformas se defiendan y tengan unos principios y los hagan respetar, pero las plataformas están en un contexto social, político, y tienen una responsabilidad. Una analogía tonta es el que tiene un sitio de fiestas y en las fiestas ocurren violaciones. Bueno, si ocurrió una violación, pudo ser un accidente, pudo ser un error de logística, pero si todos los fines de semana suceden, ahí hay algo raro. Y es lo que, dadas las proporciones, está ocurriendo en Telegram, y Telegram tarde o temprano va a terminar que ceder, porque ya esto es una alerta. Los gobiernos del mundo están empezando a poner los ojos en Telegram. Y más allá de la bolsa y todo lo que nos dice Borja, pues definitivamente los usuarios que incluso no quieren hacer nada negativo, pero ven ese contexto, pues no van a querer estar ahí. Así que tarde o temprano va a tener que ser, y las plataformas tienen que entender que tienen una libertad, tienen unos negocios, unos derechos, pero tienen unas responsabilidades, y entre más poderosas, más usuarios, más importantes en la vida de la gente son, pues más responsables deben ser. Es decir, que casos como este, Borja, nos muestran que esa libertad de expresión no debe ser total ni llevada al extremo. No, vuelvo a insistir en lo primero que dije. Exacto. Hay que distinguir lo que es libertad de expresión de otros delitos que no tienen nada que ver con la libertad de expresión. La gente que quiere confundir vuelve una y otra vez a hablar de la libertad de expresión. No, los jueces franceses no están persiguiendo a ningún usuario ni ningún canal por temas de libertad de expresión. Los están persiguiendo por pornografía infantil, por narcotráfico, por terrorismo. Y
el dueño de la red, Durov, tiene la responsabilidad desde el año 96 en Estados Unidos, desde el año 2000 en la Unión Europea por una directiva de comercio electrónico, no de los contenidos o lo que hagan los usuarios, sino de que cuando tiene conocimiento efectivo de que hay un contenido ilegal o una acción ilegal, entonces tiene que hacer algo o colaborar con la justicia. Y si no lo hace, es entonces cuando empieza a tener responsabilidad. Luego, no se le hace responsable, como bien se ha dicho, de lo que hacen los usuarios, sino que cuando tiene conocimiento de que en su casa se están cometiendo delitos y no hace nada, entonces los está encubriendo o está obstruyendo a la justicia en su investigación, y eso es lo que les acusan los jueces franceses. Y aquí reformulo entonces mi pregunta. Estamos claros en que no es libertad de expresión, sino que son crímenes, pero ¿está utilizando Telegram y también aliados de Telegram como Elon Musk el discurso de la libertad de expresión para proteger esos crímenes, Mauricio? Definitivamente. Quieren presentar a Pavel Durov como el nuevo Julian Assange, que tampoco es un mártir, bueno, pero ese es otro tema. Pero definitivamente la libertad de expresión, y lo digo yo que soy anti-fake news y trabajo en el tema de las fake news, debe ser total. La libertad de expresión, pero es que estas cosas no son libertad de expresión. Incluso soy muy crítico cuando se dice discurso de odio. Discurso de odio hoy puede ser hacer un chiste de algo inocente y ya se vuelve discurso de odio en este entorno en el que estamos. Así que libertad de expresión debemos defenderla al máximo, pero es que mafias organizadas en una plataforma, continuadas, identificadas, pues eso no es libertad de expresión. Bueno, y como usuarios, Borja, ¿usted qué le recomendaría a las personas que utilizan Telegram, sobre todo haciendo esa diferenciación que usted ha marcado tanto de quienes utilizan la aplicación para cometer crímenes y quienes la utilizan simplemente como una mensajería instantánea? ¿Pueden temer el cierre de las aplicaciones de Telegram concretamente, sobre todo si están en suelo europeo? No, yo no lo creo, porque el bloqueo de toda la aplicación perjudicaría derechos fundamentales de muchos usuarios que utilizan bien la red social y utilizan para ejercer su libertad de expresión, y conste que yo soy un fundamentalista de la libertad de expresión y, por ejemplo, creo que no deberían existir los delitos de opinión. Y lo que sí tiene que quedar claro es que cuando uno entra en un canal para preparar un atentado terrorista, eso no es libertad de expresión. Y cuando uno entra en un canal para compartir con otros usuarios pederastas imágenes de abusos sexuales a menores, eso no es libertad de expresión. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en delitos que no son libertad de expresión, pues lo que yo les recomendaría a los usuarios es que no entren en esos canales, porque están cometiendo un delito y el Estado de Derecho no puede permitir espacios de impunidad, ni en el entorno físico ni en el entorno digital, porque si no, volveríamos a la Edad Media, donde hay señores feudales que imponen sus normas que no se han aprobado por parlamentos democráticos, ni ellos han sido elegidos tampoco democráticamente. Nos ha costado mucho conseguir el Estado de Derecho con un parlamento democrático y el que elige un gobierno también democrático y que aprueba leyes democráticas, para que ahora venga el CEO de cada red social a decidir si colabora o no colabora con la justicia. Y para resumir, aunque lo hemos abordado de manera bastante profunda en este debate, simplemente en 30 segundos, un minuto, Mauricio, ¿qué hay detrás entonces? Porque uno piensa, bueno, detienen al CEO o al fundador de una aplicación, pero ya vemos que no son temas únicamente tecnológicos. Muy brevemente, Mauricio, ¿qué hay detrás? María Clara, durante muchos años en esta evolución de Internet, las redes sociales, las plataformas digitales se vieron, o yo las veía como adolescentes y las sigo viendo, o eran unas adolescentes. Entonces, ay, es travieso, hace un daño. Hoy en día son adultas. Hay que exigirles muchos más. Tienen mucho poder, una influencia tremenda en la política, en la vida diaria de millones de personas. Así que, por un lado, debemos exigirles responsabilidad. Yo creo que deben entender que sí son vulnerables. Si hay un bloqueo coordinado, pero no por intereses políticos, sino realmente para acabar con el crimen o reducirlo en Telegram, seguro que la plataforma se puede resentir. Los usuarios se van a ver afectados en un comienzo, pero los usuarios pueden cambiar de plataforma y lo hemos hecho muchas veces cuando alguna de ellas quiebra. Finalmente, podemos estar en el entorno más hostil, pero si como ciudadanos, como usuarios, también somos responsables y tenemos el pensamiento crítico y entendemos este mundo digital, estamos un poco más protegidos de todo lo que
puede amenazarnos. Borja, y muy brevemente, ¿qué hay detrás? Bueno, pues detrás hay muchas cosas porque hay una parte que es administrativa, que es la que he estado hablando antes del Reglamento de Servicios Digitales, otra parte que es penal y otra parte que es geoestratégica. A efectos de los usuarios nos debemos quedar con la parte buena de Telegram, que es efectivamente el poder ejercer la libertad de expresión. Como ciudadanos no debemos permitir ni participar en canales donde se están cometiendo delitos. Es más, si tenemos conocimiento de que se está cometiendo un delito en cualquier red social, debemos ponerlo en conocimiento de la policía y debemos ayudar a perseguir a los delincuentes como lo haríamos en el espacio físico. Claro. Yo creo que el mayor error es pensar que el ciberespacio no tiene leyes. Y aunque sea porque yo he estudiado Derecho y porque me dedico al derecho, yo estoy a favor y defenderé siempre el Estado de Derecho frente a los que quieren crearse un universo aparte donde hay impunidad. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero Borja Atsuara Varela y Mauricio Jaramillo, les agradezco por estar aquí, y también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera y al equipo técnico que hace este programa posible.